Bueno, y continuamos produciendo desde aquí, desde el departamento 25 de Mayo, acompañados por el ingeniero Rodrigo Espíndola, que está como jefe de la delegación del INTA acá en el departamento de Caucete. Y bueno, colaborando siempre con los medios de difusión en general y con produciendo, ¿no? Nosotros habíamos hecho acá, precisamente en el departamento de Caucete, algo sobre poda para secado en parral. ¿Te acuerdas de ello, no? Con Hugo Crescentino. Con Hugo Crescentino. Y aquí tenemos un ejemplo de que podemos aplicar y recordar cómo es esa estructura, esa poda. Exactamente. En este caso, bueno, el productor es Matías Leiva. Es un productor inquieto, ¿sí? Entonces, él buscó una alternativa para descomprimir su pasero. Entonces, hoy día la técnica de OB, en las ventajas que tiene, que la principal es costo, se usa siempre 10 veces menos de personal en un sistema DOB que en un sistema tradicional. Entonces, cuando estamos teniendo problemas, el pasero lo tengo, pero se me llena y no lo puedo trabajar, ¿qué hago? Descomprimo el pasero con esta técnica. ¿Qué voy a ganar? Reducción de costo y tranquilidad respecto a que esto está acá, después se cosecha la pasa cuando está tranquila. Entonces, esas son las principales ventajas, costo y tranquilidad. ¿Qué hicimos acá? Vos ves que esto está todo seco y esto está verde. En el DOB lo que hicimos en junio, fue dividir una parte que fue la que contenía todos los cargadores con la uva. Y ahí está clarísimo, todos los racimos están concentrados en una melga. Y en la otra melga dejamos algunas yemas que son las que iban a producir madera para la siguiente estación de producción. Entonces alternamos. Un año tenemos madera, un año tenemos fruta y después fruta, madera. Todos los años alterna. En este sistema, vos viste, llegamos a... Siempre es una melga para carga, digamos, y otra para cría. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque yo ahora, cuando la uva llegó a sus 21, 22, 23 brix, produce un corte. Ese corte es lo que impide que el agua siga llegando y es lo que vos ves en el proceso de secado. Si yo corto todo, ¿qué va a pasar con las yemas para el siguiente año? Me quedé sin producción. Entonces, ¿cómo hacemos para que la producción siga año a año sin variación? Simplemente alternamos las zonas, concentramos la producción en una melga. Y la pregunta es, ¿baja la producción, baja los rendimientos? Científicamente, los estudios corroboran que se puede mantener el mismo nivel productivo, que son 8 toneladas de pasas por hectárea, lo mínimo que le vamos a pedir a un DOB, a 10 toneladas de pasas por hectárea, lo normal, 12 toneladas por hectárea de pasas en casos excepcionales, los va a producir igual. La diferencia va a estar en la forma en que esto se va a hacer. Entonces, después, por ejemplo, un productor dice, no, pero se me va a caer. Mira, acá justamente estás viendo un proceso de caída, pero esta caída se va a producir solamente durante los primeros días desde la desconexión. ¿Por qué? Porque acá tenemos el pincel. Vos viste, en este caso el pincel está bien agarrado, entonces la valla no se cae. Pero hay un momento en donde se deshidrata la valla y se produce una desconexión del pincel que es temporal. Eso ocurre entre los primeros 7 días, 10 días. El tema es que en ese momento sí hay fragilidad y si hay un viento algo va a caer. Es normal, siempre hay un riesgo y es una caída normal. Pero después, cuando se termina de secar la valla, nuevamente el pincel se agarra. Entonces ahí ya no hay riesgo de caída. Entonces, ¿hay un riesgo de caída? Sí, lo hay, pero es temporal y tendríamos que tener mucha mala suerte, pero vos viste, la agricultura... Si coloco una malla media sombra abajo... Bueno, muchos productores me hablan de colocar una red para que no caiga nada. Yo digo, no tiene sentido, porque la gracia de esto es no mano de obra. Entonces, si yo voy a empezar a poner mano de obra para tener una red, para terminar de recobrar todo lo que cae del piso, no tiene sentido. No tiene sentido. En realidad, lo que cae del piso es tan mínimo, he contabilizado hasta 10%. Un 10% de caída es mucho, es poco, en términos económicos es poco, cuando yo en realidad lo que quiero es que esté seco y después cosecho un volumen de pasa que es 4 veces menor al volumen fresco. Es una cosecha sumamente tranquila, prolija, con tijeras, no con manos, con gancheras y se va haciendo sin tiempo. Es decir, ¿Cómo hago la cosecha precisamente cuando ya está seca para retirarla? Es muy sencillo. O sea, lo primero y principal es que tengo que tener una ganchera. Es decir, yo no debería tener el cajón en el suelo, primero porque es una mala práctica agrícola, segundo porque si yo dejo el cajón en el suelo para cortar desde arriba,
cae y rebota, ahí pierdo. Entonces yo tengo que tener el cajón cosechero sostenido con ganchera sobre la cintura. Me coloco por debajo y empezamos a cortar. La pregunta es, ahí sí cae derecho al cajón, entonces no pierdo nada. Eso es la realidad. Si yo voy a hacer la cosecha, que de hecho las hago, cuando las hago yo, las hago con tranquilidad, las hago con paciencia y ahí es donde yo no produzco ninguna pérdida. Pero ¿qué pasa cuando estamos pagando al tanto? Esto, bueno, ya no se puede pagar así. O sea, si yo estoy cosechando la pasa, tengo que ir en un pago al día con una persona que vaya con relativa tranquilidad. Entonces una chica... Que ya tenga una cierta instrucción también. Bueno, es que tenés que tener la instrucción. ¿En qué sentido? En que esa persona va a saber utilizar una tijera. Se puede utilizar una tijera de labores en verdes, no hace falta una tijera más robusta. El cajón limpio, cajón cosechero, y simplemente se va avanzando. Tenés un bin cerca y ese bin te facilita volcar al bin. Entonces, no es tanto lo que se camina, es una cosecha tranquila, se recomienda el pago al día para que justamente la persona vaya con tranquilidad sin el apuro de tener que ir cortando y tirando. Si esa lógica se aplica, las caídas o las pérdidas por caídas se reducen al 1%. Y ahí está el tema. No me gusta, al productor no le gusta ver nada tirado en el piso, y es lógico, pero te invito a ver una playa de secado de ripio tradicional y vas a ver cuánto hay después de un proceso, y es mucho más de lo que vas a encontrar en un DOE. No vamos a ir al ripio, pero vamos a ir a otro sistema. Vamos a ver las camas de secado.